7. No entendía lo que hacía el autor original. Bueno, Mateo 1 a 17, que revela 28 generaciones de Abraham. 4 grupos de 7, 2 grupos, como dice en versículo 7, 14 generaciones y 14 generaciones, que realmente son 14 y 13, pero esa es otra conversación. Sin embargo, unos escribas se dieron cuenta que Mateo brincó la generación de Joacim o Eliakim, dependiendo de cuál libro del Antiguo Testamento tenía ambos nombres. El hijo de Josías y el padre de Jeconías. Pero dice en Mateo, y Josías fue el padre de Jeconías, brincó y eliminó Joacim de la lista. Esa es una referencia que podemos llenar de 1 de Crónicas 3:15 a 16. También notaron que una de las listas de 14 que Mateo menciona, que 14 generaciones y 14 generaciones, realmente es una lista de 13. Entonces dijeron, es un error, se ha olvidado de Joacim. Entonces hay algunos que han injertado Joacim. Este es el problema. Así que unos escribas agregaron esa generación. Sin embargo, Mateo probablemente brincó esa generación a propósito. Menciona una estructura al final de su lista, 2 grupos de 14, que es una estructura hepática. Hepática significa de 7. Y como el número de Dios siempre trabaja en 7 o múltiples de 7, las listas de todas sus siguientes listas son parte, más de las listas, todas sus siguientes listas son parte de la estructura hepática en griego porque son múltiples de 7. Por ejemplo, en el fin del siglo XIX, un erudito se encontró que el número de palabras en este pasaje, Mateo 1 a 17, es un múltiple de 7 en el griego original. El número de letras es un múltiple de 7. El número de vocales es un múltiple de 7. El número de generaciones es un múltiple de 7. El número de sustantivos es un múltiple de 7. El número de consonantes es un número múltiple de 7. El número de palabras que comiencen con vocal es un múltiple de 7. El número de nombres masculinos es un múltiple de 7. El número de letras en los nombres de las mujeres es un múltiple de 7. El número de artículos, el artículo el o la, los, las, que son diferentes, es un múltiple de 7. El número de palabras de formas diferentes es un múltiple de 7. El número de palabras de una forma es un múltiple de 7. Y las palabras que ocurren más de una vez también es un múltiple de 7 y va más y más y más. Si agregamos el nombre de Joacim o su apodo Eliakim, toda esta estructura hepática se deshace. Mateo hizo algo muy profundo aquí, no solo en la lista de quién fue padre de quién, pero en sus múltiples. Y para los judíos, que es la audiencia de Mateo, está escribiendo a judíos, un judío a judíos. No le importa si brinca una generación, solo quería mostrar el linaje de reyes. Joacim también fue el títere que Egipto había puesto para hacer muñeca. Y era uno de los primeros que fue exiliados a Babilonia. Entonces, tal vez por vergüenza no había incluido a él. Sin embargo, no sabemos el por qué. Él no incluyó a Joacim. Entonces, tenemos que dejar que la Biblia dice lo que dice y significa lo que significa. Y los escribas no necesitamos agregar o quitar cosas de la Biblia. Entonces ya llegamos a los cánones de la crítica textual. La gran mayoría de las lecturas erróneas en los manuscritos del Nuevo Testamento son fáciles de detectar. Otros requieren una consideración más cuidadosa. La crítica textual moderna ha desarrollado un conjunto de reglas conocidas como cánones, que se usan para determinar cuáles de las varias posibles lecturas es con mayor probabilidad la original. Aun cuando estas reglas no establecen de manera indisputable la lectura original, parecen proveer un sistema razonable para juzgar qué lectura tiene más probabilidad de ser la original. Y esto es nuestra meta. Los cánones de la crítica textual generalmente se dividen en 2 categorías: la evidencia externa y la evidencia interna. La evidencia interna está relacionada con el contenido de una lectura dentro de un manuscrito. La evidencia externa produce las circunstancias fuera del texto, tales como la edad del texto, el tipo de texto al cual pertenece y otros factores. Al considerar un versículo o un pasaje que tiene más de un variante de lectura, pueden hacerse las siguientes preguntas con el fin de determinar cuál lectura tiene más probabilidad de ser la original. Entonces vamos a repasar algunas de las preguntas, pero hay una lista mucho más larga en nuestro texto y se encuentra en la página 231.
Pero evidencia externa, unos ejemplos. ¿Qué lectura está apoyada por los manuscritos más antiguos o por manuscritos que perseveran con mayor seguridad los textos más antiguos? ¿Qué lectura está apoyada por los manuscritos de mejor calidad? ¿Qué lectura está apoyada por manuscritos con la más amplia distribución geográfica? ¿O está apoyada la lectura por uno o más de los grupos establecidos de los manuscritos de reconocida de antigüedad? Este es un ejemplo de preguntas de hacer el texto de evidencia externa. De evidencia interna, algunas de las preguntas son así. ¿Cuál lectura es más breve? ¿Cuál lectura es más difícil? Y la idea es que más probable una copista haya añadido a un texto. Entonces, lo más breve es lo mejor. Y la idea de que con más probabilidad una copista tratará de aclarar una lectura difícil antes de la lectura clara, hacerla más difícil. Entonces, si una lectura es muy difícil, tal vez estaba intentando explicarlo. ¿Cuál lectura explica mejor? Responde por el origen, desarrollo o presencia de otras posibles lecturas. La fuente. ¿Cuál lectura está más de acuerdo con el estilo y vocabulario del autor? Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que Hebreos fue escrito de Pablo. Yo he leído Hebreos en el griego y la manera de escribir, el vocabulario de escribir, no es parecido a Pablo para nada. Realmente yo no creo que Pablo escribió Hebreos y nadie sabe quién. Y si alguien le dice, yo sé quién fue, no se sabe. Es un mentiroso. El asunto es esto. A veces podemos decir, mire cómo escribe también. Eso también ayuda también. Si es de otra persona, una manera que no es muy semejante, es muy posible que un escriba empezó a cambiarlo. ¿Qué lectura tiene menos relación a los pasajes paralelos? ¿Qué lectura tiene menos relación a los pasajes del Antiguo Testamento? ¿O qué lectura tiene menos relación con las formas prácticas litúrgicas? ¿Qué lectura tiene menos relación con los puntos de vista doctrinales foráneos al texto? O sea, si es algo que parece un poco raro, ¿qué ha pasado aquí? Es posible que un escriba lo había cambiado. Bueno, estoy brincando de objetivo 6 a 12 punto, objetivo 9. Sí, porque es un poco más de práctica, quiero que pasen por la lección, pero quería terminar con las herramientas para estudio del griego koiné. En el libro hay algunos ejemplos y tengo uno más, creo aquí también, que quería darles. Diccionarios teológicos. Queremos ayudarle con herramientas de seguir. Sin embargo, tengan cuidado con los diccionarios teológicos porque muchas veces nos hacen depender mucho de esto y no hacen la erudición y escudriñar las escrituras. Traducciones interlineales. Es una traducción donde está escrito en griego, pero en sus formas léxicas, no en sus conjugaciones o declinaciones, y después en un idioma moderno. Está bien para aclarar algo y el Nuevo Testamento interlineal griego por Francisco La Cueva es un buen recurso. Sin embargo, por favor, no dependan de estas fuentes. Pueden causar una dependencia y podemos perder muchas joyas teológicas. Concordancias, que son más o menos como diccionarios también. La nueva concordancia exhaustiva por Strong. Usted, si está inscrito en esta materia, yo le he entregado una forma porque está con fuente libre y entonces ha recibido un PDF. Tiene de hebreo y también de griego. Entonces es una buena fuente también de hacer. Pero por favor, si hay varias definiciones de una sola palabra, lo que llamamos el rango semántico, no significa todas esas definiciones. Es una y el contexto nos va a determinar. El léxico de concordancia del Nuevo Testamento en griego-español por Jorge Parker es también un buen recurso, o la concordancia analítica greco-española del Nuevo Testamento también es otro buen ejemplo. Muchas de esas fuentes son escritas por nuestros hermanos bautistas que han producido muy buenos recursos. Léxicos, son los léxicos buenos en español, el léxico griego-español del Nuevo Testamento por Alfred Tuggy, también el nuevo léxico griego-español. Estos son perdón, tengo un error aquí, pero son diccionarios teológicos del idioma original que nos ayudan como una concordancia un poco más profundo que la concordancia porque habla de las diferencias que pueden ser las versiones diferentes. Bueno, diccionarios expositivos, tengo unos 2 aquí que pueden mirarse. Diccionarios teológicos que también pueden ser de mucha ayuda también. Entonces, estos pueden ser muchos recursos. Y eso es para llevarnos hasta el final de nuestra lección, de la lección 12, pero también al final de nuestro curso del griego del Nuevo Testamento 1.
quisiera animarles, por favor, que sigan adelante en sus estudios. Felicidades en sobrevivir hasta el final y espero poder verlos en el material del griego del Nuevo Testamento 2. Vamos a llegar a profundizarnos un poco más, ver otros modos, subjuntivo, imperativo y otras formas de la gramática con más vocabulario. Ya deben saber hasta 65% del Nuevo Testamento en su vocabulario y muchas de las formas gramaticales. Ya pueden empezar, pero usted todavía no es erudito de griego. Usted sabe lo suficiente para ser peligroso. Por eso les animo no parar aquí, seguir adelante en su estudio, seguir escudriñando las Escrituras y seguir exponiendo la palabra de Dios. Que el Señor realmente bendiga su familia, su ministerio y su vida. Muchas gracias por su tiempo.